¿Qué tal están para el examen, chicos? ¿Ya estuvieron leyendo? Y hasta hoy, doctora. ¿Cómo? Hasta hoy estuvimos con un examen, doctora. Ahora recién estamos con tiempo. Híjole. Ok, bueno, de igual manera no es muy complicado nuestro tema, ya estuvimos repasando lo que sería la primera mitad del embarazo, hemorragia de la primera mitad del embarazo, y ahora vamos a estar con lo que sería segunda mitad, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿sí? Ok. Se ve la diapositiva, ¿no? ¿Se ve, chicos? Sí, doctora. Ok, bueno. Vamos a dar entonces inicio al repaso de lo básico que quiero que vayan volviendo a mirar y releer, que suelen ser preguntas de examen, ¿sí? Lo que siempre se pregunta es generalmente los conceptos, las manifestaciones clínicas de estas patologías, cuáles corresponden al grupo de patologías que causan hemorragia de la primera mitad y cuáles son las que producen hemorragia de la segunda mitad, ¿sí? Vamos a ir diferenciando. Vez pasada estuvimos repasando lo que eran hemorragia de la primera mitad. ¿Alguien rememora un poquito a ver si recuerdan cuáles son las tres patologías causales de hemorragia de la primera mitad del embarazo? Y el embarazo ectópico, el aborto y la mola. Muy bien, excelente. Y en cuanto a hemorragia de la segunda mitad de embarazo, ¿cuáles son las patologías causales? Generalmente, sin importar la frecuencia, igual, si me citan si es que recuerdan. Y la placenta previa y desprendimiento de placenta, lo que me recuerdo. Muy bien. Desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta, placenta previa y también tenemos dentro de ella la rotura uterina, ¿sí? Bueno. Muy bien. Como dijimos, las causas de hemorragia de la segunda mitad del embarazo tenemos placenta previa, desprendimiento de placenta y rotura uterina, ¿sí? Lo que deben saber de la placenta previa es primeramente el concepto, ¿verdad? La placenta previa, habíamos dicho que es la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero, pudiendo ocluir de esta manera el orificio cervical interno. Suele ser la primera causa de hemorragia del segundo trimestre y es consecuencia de una anomalía en el momento de la anidación ovular. Se trata generalmente de una anidación ectópica que intrauterina del huevo por encima del orificio interno del cuello. O sea, acá lo importante, lo que deben saber es a qué nosotros llamamos placenta previa y a qué generalmente se debe la placenta previa. Se debe, ¿verdad?, a una anomalía en el momento de la anidación ovular, ¿sí? Y que según la relación que tenga la placenta con el orificio cervical interno, se pueden clasificar, hay tipos otra vez de placenta previa, ¿sí? Hay dos tipos de clasificación, habíamos visto en las clases anteriores, la oclusiva parcial, total, marginal o lateral, ¿sí? A la oclusiva total también se lo conoce como tipo 1, es cuando el orificio cervical interno está totalmente cubierto por la placenta. El tipo 2 o la oclusiva parcial, como su nombre lo dice, la placenta cubre solo parcialmente el orificio cervical interno. El marginal, que ya es el tipo 3, es cuando la placenta llega al borde del orificio cervical interno, pero no lo sobrepasa, ¿sí? Se asoma nada más.
Y la lateral o de inserción baja es la de tipo 4, donde la placenta llega a las inmediaciones del orificio cervical interno, pero no al borde. ¿Sí? Está cerca, pero no llega al borde. ¿Sí? Y ahí tenemos los 4 tipos. Habíamos visto en la clase pasada netamente los nombres de marginal, placenta previa, oclusiva total, lateral o la parcial, ¿verdad? Y ahora vimos también que también se lo conoce como tipo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? A tener en cuenta. También en cuanto a lo que es epidemiología, lo importante que deben saber y que puede preguntarle el doctor es si a ¿cómo decirle? Si corresponde a la primera, segunda o tercera causa de hemorragia de la segunda mitad de embarazo. Dijimos en la primera parte de lo que sería placenta previa, que la placenta previa corresponde a la primera causa de hemorragia del segundo trimestre, ¿sí? Segundo y tercer trimestre. Entonces, eso puede preguntar. Y que es la tercera causa en donde se requiere de transfusión durante la gestación, parto, puerperio, y está como segunda causa de histerectomía obstétrica. Estas son las cositas que se les puede preguntar, ¿sí? En cuanto a la etiología, también es importante que estudien cuáles son las causas o factores que favorecen a que se pueda producir placenta previa. Porque como ustedes saben, la causa en sí específica de la placenta previa se desconoce aún. Pero hay factores favorecedores, como dijimos, la edad materna avanzada, más de 35 años, embarazos múltiples, partos previos múltiples, abortos previos, antecedentes de parto por cesárea y las fumadoras, o sea, tabaquistas. Todo eso también deben volver a repasar, tener en la memoria, ¿sí? Porque se les puede preguntar cuáles son los factores de riesgo que se asocian a la placenta previa. Y ahí le puede citar una sarta de cosas y deben saber cuál de ellas podría ser. Generalmente lo que más se tiene en cuenta es antecedentes cesárea y la edad materna avanzada, ¿verdad? Y muchas veces no queremos creer que las tabaquistas, o sea, las fumadoras, el hecho de fumar sea un factor de riesgo y a veces ahí nos equivocamos, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿está bien? Esto un poquito más de lo mismo. En cuanto a la clínica es importante que la conozcan para ir diferenciando después de un desprendimiento de placenta y de una rotura uterina, ¿sí? El sangrado, ¿cómo es el sangrado que se presenta en las pacientes con placenta previa? Generalmente hay un sangrado por vagina que es rojo rutilante, brillante, abundante, discontinuo. Puede ser recidivante, puede sangrar y luego parar y luego volver a sangrar, ¿sí? Y la característica acá fundamental que ustedes deben manejar es esto que le marco acá con el puntero, que es indolora, ¿sí? ¿Por qué? Porque las otras patologías generalmente duele, el desprendimiento duele, la rotura duele. Entonces, ¿cuál va a ser ahí lo característico de mi placenta previa? Que la paciente va a sangrar pero sin dolor, ¿sí? Y tiende a realizar coágulos ese sangrado, ¿sí? Cuando es repetitiva, generalmente hay mayor intensidad y la frecuencia de episodios, por ende, también aumenta, ¿verdad? En el tercer trimestre, todo sangrado por vagina es sospecha de placenta previa mientras no se muestre lo contrario, ¿sí? Entonces, características del sangrado debemos manejar en la placenta previa, si tiende no a hacer coágulos, si duele o no duele, si la coloración de la sangre es roja, rutilante, brillante o es rojo oscuro, con coágulos, sin coágulos, todo eso debemos
manejar, ¿sí? Para el diagnóstico de nuestra placenta previa se hacen por medio de la clínica, ¿sí? Entonces, deben saber si se les plantea en el examen un caso clínico, donde le diga paciente, podemos decir, por ejemplo, de 25 años, primigesta, nulípara, avocero, o sea, es su primer embarazo. Gestante de 35 semanas, que presenta sangrado y les informa que por ecografía, y le da las características del sangrado, ¿verdad? Sangrado rojo rutilante, indoloro, y no, o bien le puedes poner que no sufre molestia ni nada, ¿verdad? Y ya trae consigo una ecografía que informa placenta oclusiva total desde el inicio del embarazo. Entonces ella le dio el diagnóstico, ¿verdad? Y puede preguntarle el tratamiento, o bien le puede dar las características del sangrado y pedirle hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, si le da las características del sangrado, de la clínica, de que no le duele, de que es rojo rutilante, entonces tiene que hacer pensar en una placenta previa, el sangrado por placenta previa, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante, por ejemplo, vamos a hablar de rotura uterina, que también tiene un sangrado rojo rutilante muchas veces, pero puede ser también oscuro, pero puede que sea también rojo rutilante. Pero ¿qué pasa? En la rotura uterina sí es doloroso, ¿sí? Ahí es la diferencia. La paciente va a venir quejando mucho dolor y también sangrado, con la misma característica que una placenta previa. Pero la diferencia es que la rotura duele y la placenta previa no, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizo? También otra pregunta puede ser, ¿cómo se diagnostica una placenta previa? Entonces, en primer lugar, la clínica. Luego, la exploración física, hay que realizar la maniobra de Leopold, especuloscopía para descartar otras causas, y algo súper importante que le había recalcado cuando dimos las clases y le vuelvo a recalcar, no se realiza tacto vaginal, ¿sí? En el caso sobre todo de las placentas previa oclusiva total. En las que son de inserción baja o lateral, generalmente dependiendo, ¿verdad?, de lo que nos informe también la eco, muchas veces podría realizarse, ¿verdad? Pero generalmente no, hay que evitar realizar el tacto vaginal. Y confirmamos nuestro diagnóstico con la ecografía. Entonces, ¿cómo vamos a realizar nuestro diagnóstico, chicos? De una placenta previa. Clínica, exploración física y ecografía. Súper bien. Entonces, el diagnóstico principal lo hacemos con la clínica y el examen físico. Y lo confirmamos, o sea, nuestra sospecha diagnóstica es por la clínica y por la exploración física. Y confirmamos por la ecografía, ¿sí? También en cuanto al tratamiento, habíamos visto que dependía en qué trimestre nos encontrábamos, ¿verdad? Porque puede ser en el segundo o tercer trimestre. Sí, dependía también si la placenta era oclusiva total, parcial, ¿verdad? En una placenta previa oclusiva, generalmente indicación de cesárea, aquellos que ya cuentan con maduración pulmonar del feto. Si es marginal y sin sangrado, se deja evolucionar en un parto espontáneo. Si la placenta previa es oclusiva parcial, pero con menos del 10% de afectación del orificio cervical interno, también optamos por un parto vaginal. Si el feto es de pretérmino, nuestra actitud va a ser expectante, utilizar corticoides para la maduración pulmonar y tocolíticos, ¿verdad?, para evitar las contracciones. Si nuestro feto es de pretérmino, pero sí ya hay un sangrado abundante y ya hay sufrimiento fetal, es una indicación de una cesárea de urgencia.
Y si el feto está muerto, parto vaginal habíamos dicho. Entonces, depende de cada situación, ¿sí? Entonces, eso también deben manejar, chicos, porque se los puede preguntar. En el caso de le puede dar un caso clínico y darle el diagnóstico de que se confirma por ecografía una placenta previa, oclusiva, parcial, con abundante sangrado y signos de sufrimiento fetal, ¿verdad? En ese caso le vamos a hacer una cesárea de urgencia. Si es que el sangrado no es en demasía, dijimos nosotros, dejar que evolucione en un parto vaginal. Pero si ya hay signos de sufrimiento fetal, le vamos a hacer una cesárea de urgencia, ¿sí? Porque no vamos a esperar ahí en forma espontánea que se dé el parto mientras vos sabés que está sufriendo el bebé, porque pueden morir los dos, porque si el sangrado ya es abundante, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta manifestaciones clínicas de placenta previa, clasificación de nuestra placenta previa, cómo diagnosticar y el tratamiento de acuerdo a cada tipo, ¿sí? También debemos manejar cuáles son las complicaciones de nuestra placenta previa, ¿sí? Una de las complicaciones es la patología que vamos a desarrollar después de esta, ¿sí? Que sería desprendimiento de placenta, ¿sí? Hemorragia posparto, que habíamos dado también, mala presentación del feto, muerte de la madre por una hemorragia uterina, una coagulación extravascular diseminada, necrosis tubular aguda y que se presenta en la placenta ya sea acreta, percreta e increta, ¿sí? Y otra vez la placenta, deben saber el concepto de la placenta acreta, percreta e increta, ¿sí? La diferencia entre una y otra, eso debe manejarse. Complicaciones y los tipos de placenta dentro de la complicación de la placenta previa otra vez. Dentro de lo que es desprendimiento de placenta normalmente inserta, deben saber a qué se conoce como desprendimiento, ¿verdad? Se conoce como la separación de la placenta de su sitio de implantación antes de que se produzca el parto. También se lo conoce, o su otro nombre es abruptio placentae. Se presenta durante el tercer trimestre, pero se puede ver también desde las 20 semanas, o sea, se puede ver también en el segundo trimestre, ¿sí? Dato importante a recordar. En cuanto a la etiología, hay factores de riesgo, igual que en la placenta previa, que hacen que la paciente sea más propensa a desarrollar desprendimiento. Otra vez tenemos acá la edad materna, igual que en la placenta previa, mayor de 35 años, es otra vez un factor de riesgo para el desarrollo de desprendimiento, ¿sí? También tenemos, en primer lugar, la preeclampsia, que es un factor de riesgo de desprendimiento, la multiparidad, también cicatrices a nivel del útero, ya sea por cesárea, miomectomía o legrado, traumatismo, al igual que la placenta previa, estarán viendo también influye el tabaco, el alcohol, drogas, ¿verdad? Una rotura prematura de membrana y parto prematuro, ¿verdad? Que son los más así importantes a tener en cuenta, ¿verdad? Preeclampsia, edad materna mayor a 35 años, la multiparidad, cicatrices uterinas, traumatismo, tabaco, alcohol, cocaína y rotura prematura de membrana y parto prematuro, ¿sí? Dentro de lo que sería el desprendimiento también tenemos una clasificación, ¿verdad? Grado 0, 1, 2 y 3. En el grado 0 generalmente son asintomáticos. En el grado 0 de desprendimiento, grado 1 ya hay una metrorragia variable, pero sin otros síntomas, solo el sangrado. En el grado 2, el feto está vivo todavía, hay dolor abdominal, hemorragia oculta, ya hay afectación fetal. Sin embargo, un dato importante que no está acá en la diapositiva, pero quiero que lo anoten o lo graben. En la placenta previa, si no no hay un sangrado abundante, generalmente no hay afectación fetal, ¿sí? Si es un sangrado
escaso o inclusive si no hay sangrado masivo, no hay afectación fetal. Lo que lo diferencia del desprendimiento que suele haber ya afectación fetal a partir del grado 2, ¿sí? Puede complicarse con una coagulación intravascular diseminada, al igual que nuestra placenta previa, y la mayoría de los desprendimientos suelen evolucionar, de los desprendimientos a grado 2, suele evolucionar al grado 3, que es cuando ya hay muerte fetal con sintomatología aumentada y un aumento de las complicaciones, ¿sí? Que serían ya el shock hipovolémico, la paciente se desangra, mucho dolor, muerte del feto, ¿sí? Y también nuestros desprendimientos se clasifican en retroplacentario, marginal y preplacentario. El retroplacentario, habíamos dicho que se encuentra el sangrado en el desprendimiento, produce un sangrado entre lo que sería la placenta y el miometrio, ¿sí? Y es grave cuando afecta ya un 30-40% de la superficie y generalmente lleva a la muerte del feto en un 50% si es que acumulan más de 60 cc de sangre. Entonces, retroplacentario es lo que deben saber, que es generalmente suele ser grave y se encuentra el sangrado entre la placenta y el miometrio. Marginal, el sangrado es subcoriónico, se encuentra entre la placenta nuevamente y las membranas. Y el desprendimiento preplacentario es subamniótico, está entre la placenta y el líquido amniótico sin importancia clínica. Dato importante saber. Y se conoce como desprendimiento oculto cuando hay un desprendimiento retroplacentario, pero sin hemorragia evidente, o sea, por fuera, externamente. Y este desprendimiento oculto tiene una alta mortalidad de ambas, tanto de la madre como del feto, ¿sí? Entonces, acabamos de decir la clasificación de los tipos de desprendimiento, ¿sí? Que debemos manejar. A nivel entre qué y qué se encuentra el sangrado dependiendo del tipo, ¿sí? Retroplacentario, marginal y preplacentario, ¿sí? También importante saber cómo vamos a diagnosticar nuestros desprendimientos, ¿sí? Generalmente la paciente se va a presentar con sangrado también vaginal, dolor generalmente, a la palpación del útero, a nivel de lo que serían las fosas lumbares, hay afectación fetal, ¿verdad? O sea, sufrimiento fetal. Puede la paciente inclusive dependiendo del grado de desprendimiento, ¿verdad? De, si es del 10%, 20, 30, 40, 50, cuanto más grande, sufre más el bebé y puede llegar a producir muerte fetal y someterle a la paciente a un shock hipovolémico, ¿sí? El diagnóstico, una vez más, igual que la placenta previa, lo vamos a hacer por la clínica, ¿verdad? El sangrado, generalmente es un sangrado, es un sangrado de coloración rojo oscuro, que suele ser doloroso, y la paciente va a venir a consultar con nosotros y no vamos a tener por ecografía tampoco que nos informe placenta previa. Entonces ahí también podemos descartar que sea eso. Por el dolor también ya vamos a descartar, no vamos a sospechar en eso, ¿sí? Y por la coloración tampoco. Entonces, diagnóstico de nuestro desprendimiento lo vamos a hacer también por la clínica y lo vamos a confirmar nuevamente por la ecografía, ¿sí? En la ecografía, generalmente el método de elección, debido a que tiene 80% de sensibilidad y 92% de especificidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de desprendimiento de placenta? Normalmente inserta, chicos. ¿Cómo hacemos?
¿Chicos, Diagnóstico están ahí? clínico y ecografía. Ok, súper. ¿Y cómo dijimos que íbamos a hacer el diagnóstico de la placenta previa? Clínica, exploración física y ecografía. Doctora, casi todos tienen su diagnóstico con la clínica y la ecografía. Eso es algo que tienen en común. Sí, la mayoría. Porque justamente se hace la sospecha clínica, como su nombre lo dice, por la clínica. Y en el caso de la placenta previa también por la exploración física. También le hacemos la exploración física a nuestra paciente con desprendimiento, que no le vamos a poder ni tocar el abdomen porque le va a doler, ¿sí? Y nosotros hacemos la sospecha y confirmamos con la ecografía. Por ejemplo, en una placenta previa, nosotros vamos a tocar el abdomen, vamos a encontrar blando, vamos a encontrar el útero, vamos a palpar en toda su continuidad. Al hacer la maniobra de Lopol también, va a ser una maniobra de Lopol normal. En un desprendimiento, ya el útero puede estar duro, ¿verdad? Por el desprendimiento, la irritación que causa el sangrado en la cavidad suele producir dolor justamente y contracciones, ¿verdad? Entonces, duro vamos a palpar nuestro útero. Y en la rotura uterina, nosotros al hacer la maniobra del Lopol, aparte del sangrado, del dolor también que va a tener la paciente, al hacer la maniobra del Lopol, inclusive podemos palpar partes fetales. ¿Por qué? Porque puede salir una piernita o un bracito a través de la rotura del útero y con mucha mayor facilidad y distinción podemos hacer esas partes fetales a través del abdomen, ¿sí? O sea, tienen características diferentes cada patología y debemos de conocer justamente para poder hacer una sospecha diagnóstica y lo confirmamos con la ecografía en cuanto a lo que sería placenta previa y desprendimiento, ¿sí? ¿Está bien? Por eso es importante manejar la clínica de todas estas patologías. Al igual como vimos en la hemorragia de la primera mitad del embarazo, con el aborto, ¿sí? El embarazo ectópico, la mola, ¿verdad? Tenían también, cada patología tenía sus características, ¿verdad? Todos producían sangrado, ¿verdad? Pero una, por ejemplo, es la que más relacionada con la preeclampsia, otra podía malignizarse, dijimos. También dijimos que, ¿cuál dijimos que era, por ejemplo, el que podía desarrollar neoplasia en su siguiente embarazo? ¿El aborto, el ectópico o la mola? A ver si alguien recuerda. Y la mola, doctora. ¿Cómo? La mola. La mola, muy bien. Entonces, esas cositas nosotros debemos manejar, ¿verdad? Porque esas cositas parecen pequeñeces, pero esas son las que el día de mañana, ante tal situación, nos hacen actuar mucho más rápido, y cuanto más rápido se actúan, sobre todo cuando tenemos pacientes con sangrado, se salva la vida de la paciente y del feto, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que serían las complicaciones de nuestro desprendimiento, evidentemente, si el sangrado es demasiado, la paciente puede realizar un shock hipovolémico. Nosotros vamos a darnos cuenta porque la paciente va a estar taquicárdica, hipotensa, fría, puede estar sudorosa en principio, y luego la piel la va a tener toda fría, va a empezar a desaturar, va a tener todos los signos y síntomas de un shock hipovolémico, ¿verdad? Por el sangrado. Inclusive puede tener disnea, o sea, dificultad respiratoria, por el hecho de que cuando baja demasiado la hemoglobina, no estamos introduciendo la cantidad necesaria de oxígeno en el cuerpo, entonces nos dificulta respirar. O sea, la paciente va a tener dificultad respiratoria. Puede complicarse con una coagulopatía de consumo, insuficiencia renal, el síndrome de Sheehan, que se acuerda que les había comentado que este síndrome se refería a una afección que generalmente
Afecta a las mujeres que pierden una cantidad de sangre potencialmente mortal durante ya sea el parto o que tienen una presión arterial baja, ¿verdad? Que es demasiado baja ya, que eso produce una hipoperfusión a nivel del feto y causa, ¿verdad?, sufrimiento fetal. Debido a que le priva de oxígeno, ¿verdad? Y también se puede complicar con un útero de Cuvier, que se acuerdan, le había comentado, que es cuando, justamente esta imagen, este es un útero de Cuvier. Pasa muchas veces que el desprendimiento es demasiado y empieza a haber infartos a nivel de lo que sería los vasos del útero, y empieza a haber lagos, lagunas de sangre por debajo de ella, y no empiezan a producirse las contracciones a nivel del útero, y el útero se encuentra blando, fofo. Al no producirse las contracciones a nivel de los cuernos del útero, el útero no puede cerrar o sellar esos vasitos que se encontraban abiertos, ¿verdad? Que generalmente se cierran con la contracción. Entonces, al estar el útero blando, empieza a sangrar más y más. Entonces, generalmente un útero de Cuvier que le hacemos todo lo que podemos, le aplicamos, le podemos hacer la técnica del Lynch, le podemos aplicar inclusive directo ergonovina, y si no reacciona, no responde, entonces directo vamos a la histerectomía. Entonces, complicación de un desprendimiento de placenta va a ser un shock hipovolémico, una coagulopatía de consumo, insuficiencia renal, síndrome de Sheehan y útero de Cuvier, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta, porque habíamos visto hace rato que, por ejemplo, la placenta previa se podía complicar con un desprendimiento, dijimos, también con una coagulación intravascular diseminada, entre otros. Entonces, manejar las complicaciones de ambas patologías. Y el tratamiento, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de nuestro desprendimiento? ¿Sí? Generalmente, cuando hay un desprendimiento de placenta, lo ideal es terminar la gestación lo antes posible. Mantener los signos vitales maternos estables. Si es que amerita transfundir, hay que transfundir a la paciente. Hacerle un estudio de coagulación, dice. ¿Por qué? Porque debemos conocer el grupo sanguíneo de la paciente, o sea, hay que hacerle su tipificación para saber qué tipo de sangre necesita, en el caso que necesite, y realizar una cesárea de urgencia si el desprendimiento es demasiado grande, ¿sí? Dependiendo, si es menos del 10%, no le vas a hacer una cesárea de urgencia, ¿verdad? Si el feto está muerto, optamos siempre por vía vaginal, ¿sí? Un tratamiento conservador generalmente está indicado cuando no existe compromiso materno, el feto es de pretérmino, con inmadurez pulmonar evidentemente, y en ese caso hacemos un tratamiento conservador, ¿sí? Pero siempre va a haber la posibilidad de realizar una cesárea de urgencia cuando se empiece a complicar. Y un tratamiento ya radical o activo está indicado cuando hay compromiso tanto materno y fetal, o cuando hay muerte fetal o feto maduro, independientemente ya de la situación materna. En ese caso, si está sufriendo el bebé y ya está maduro, el tratamiento es directo, interrumpir, ¿sí? En cuanto a lo que sería la rotura uterina implica la separación, o sea, una solución de continuidad completa de la musculatura del útero en todas sus capas, y al final una parte o la totalidad del feto sale de la cavidad uterina a través de esa rotura, ¿sí? Que sería a través de esta rotura, puede sacar una mano, una pierna, dependiendo de cómo se dé la rotura. Generalmente suele darse sobre la cicatriz anterior, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que
aseguran que sea más frecuente que se produzca una rotura. En primer lugar tenemos cirugía uterina previa, o sea que podría ser una miomectomía, cesárea anterior, ¿sí? Alguna cirugía hecha a nivel del útero. Ruptura uterina previa, también, ¿verdad? Que se haya salvado, se haya embarazado nuevamente, entonces corre el riesgo de que vuelva a suceder. También cuando tenemos un periodo intergenésico corto. ¿A qué nos referimos cuando decimos periodo intergenésico corto? Que se haya embarazado nuevamente después de 1 año y medio a 2 años después de su última cesárea. O que su cesárea previa haya sido una cesárea corporal o segmento corporal, o que haya utilizado prostaglandina E1 o E2. Tener más de una cesárea también, o sea, si es una doble o triple, cuádruple cesárea anterior, en ese caso corre mucho riesgo de que se produzca una rotura uterina, sobre todo si empieza a entrar en trabajo de parto, ¿sí? Porque se va a empezar a adelgazar el segmento inferior. ¿Y qué pasa? Generalmente la zona de cicatriz no es más elástico, no se extiende como el resto de la musculatura del útero. Es fibrosa esa parte, entonces, ¿qué pasa? Se rompe. Cuando se estira demasiado, llega a un punto que no da más y se rompe. ¿Sí? La rotura uterina deben saber que puede ser espontánea y traumática o relacionada con una cicatriz uterina previa que ya dijimos, y puede ocurrir antes o durante el trabajo de parto o al momento del parto, ¿sí? Y 40% se relaciona generalmente a la cicatriz anterior. En este caso, es una paciente de la imagen que ya tuvo una cesárea anterior y a nivel del segmento inferior, donde estaba su cicatriz anterior, se produjo la rotura y tenemos saliencia no de parte fetal, sino de la bolsa, ¿sí? Generalmente inicia saliendo la bolsa, un poco de líquido, y luego ya se hace más grande la rotura y sale ya partes fetales también. Y se clasifica según la causa, puede ser traumática o espontánea, según el grado, la rotura uterina puede ser completa o incompleta, y según la extensión puede ser total o parcial también, ¿sí? Se dan cuenta que cada patología tiene otra vez su clasificación. Debemos manejar. El cuadro clínico generalmente es de inicio brusco, súbito. Hay mucho dolor abdominal en la paciente, hay pérdida de sangre por vagina. La paciente puede llegar a un shock hipovolémico, igual que en el desprendimiento cuando es masivo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque la paciente va a empezar a hiperventilar, va a estar inquieta, agitada, angustiada, con taquicardia. Y el patrón anormal de la frecuencia cardíaca fetal nos va a hacer llamar la atención. Cuando empieza a haber alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca fetal, ya sea una taquicardia persistente o una bradicardia, que es lo último que hacen el feto antes de morir, ¿verdad? Entonces nos debe llamar la atención. Porque generalmente en la rotura uterina hay alteración en la frecuencia cardíaca fetal. Y es necesario siempre mantener un alto índice de sospecha, y en caso de que esa sea la actitud, la laparotomía inmediata es indispensable, ¿sí? Y sospechamos altamente una rotura si la paciente es triple cesárea anterior, está con un sangrado vaginal y empezó hace 1 hora y está con mucho sangrado, está pálida, fría, hiperventilando, con taquicardia, y empezó a alterar frecuencia cardíaca fetal, ahí ya nos dio todita la clínica de la rotura uterina. Si así les presenta, por ejemplo, un caso clínico, el diagnóstico es rotura uterina. Y si les preguntan, ¿cuál es el diagnóstico y cómo vas a tratar? Entonces le decís, o sea, que deben responder, perdón, que el diagnóstico de su sospecha sería rotura uterina y que estaría indicado realizar una laparotomía inmediata.
Generalmente, si es que tenemos una rotura uterina completa o si ya no se puede salvar, no se contrae el útero, no, es demasiado grande la incisión o la rotura, perdón. El tratamiento de elección generalmente es histerectomía abdominal total. ¿Sí? Se hace una laparotomía inmediata, se observa el grado de la rotura y se ve si se puede salvar el útero. En caso de que no, se lleva a una histerectomía abdominal total. Y acá tenemos el cuadro que habíamos visto en clases anteriores, la diferencia entre uno y otro, ¿sí? En su inicio, cómo es el sangrado, la coloración, quién puede cursar con hipertensión, quién puede cursar con dolor, cómo se encuentra el útero, la placenta previa, va a estar relajado, no se palpa en la rotura uterina porque generalmente lo que vamos a palpar son partes fetales. En el desprendimiento va a estar duro, hipertónico. Generalmente la placenta previa se inserta sobre la cicatriz anterior y la rotura uterina también se produce a nivel de la cicatriz anterior, pero no así el desprendimiento. El diagnóstico lo podemos hacer confirmar la placenta previa y el desprendimiento, como habíamos dicho, pero es difícil en cuanto a lo que sería la rotura uterina, ¿verdad? No muchas veces se puede ver la rotura por ecografía, porque es operador dependiente y depende de dónde sea la rotura, si es grande, chico, también, ¿verdad? Y generalmente el desprendimiento y la rotura cursan con contracciones, mientras que la placenta previa generalmente no lo hace, ¿sí? El bienestar fetal, dijimos que no hay afectación fetal en la placenta previa, excepto si produce un sangrado demasiado grande, pero en general no hay afectación, el bebé está normal, pero sí hay alteración del bienestar fetal en el desprendimiento y en la rotura uterina. Este cuadrito le va a ayudar mucho, le sirve como un resumen de de las 3 patologías que vimos causales de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, ¿sí? Y algo cortito para acotar, que no habíamos comentado en las clases anteriores, pero seguro que ya vieron con el jefe también, es sobre rotura de vasa previa, ¿sí? Se refiere a la inserción filamentosa del cordón umbilical en las membranas del segmento uterino inferior, resultando en la presencia de vasos fetales entre lo que sería el cervix y la presentación. ¿Cómo se puede ver acá en la imagen? ¿Sí? Acá tenemos el cuello, el cervix, y la presentación, ¿verdad? Esta es una presentación cefálica. Y entre la presentación y el cervix tenemos los vasos sanguíneos fetales, ¿verdad? Una presentación anormal. La rotura de vasa previa es la causa menos frecuente de hemorragia del tercer trimestre. Y dijimos que la primera causa era la placenta previa y la menos frecuente, la rotura de vasa previa, ¿sí? Datitos a tener en cuenta. Los vasos umbilicales cruzan por delante generalmente de la presentación de forma anómala para después introducirse la placenta, como se ve acá en la imagen, ¿sí? En el momento de realizar una amnioresis, ya sea espontánea o artificial, ¿verdad? Se rompe la bolsa. Al expulsar el líquido se produce la rotura de los vasos umbilicales previos y eso produce una hemorragia. Por ende empieza a sufrir el bebé. ¿Por qué? Porque estos vasos son los que lo conectan la placenta al bebé. Y la placenta le pasa sangre al bebé por el cordón y mediante el cordón el bebé respira, le llega oxígeno, todo. Cuando se rompe la bolsa, viene la presentación, choca sobre los vasos, se rompe, hay un sangrado y deja de llegarle al bebé oxígeno. Entonces empieza a sufrir. La sangre generalmente es de origen fetal, por lo que la mortalidad fetal es muy elevada. ¿Sí? Hay que actuar rápido. La sospecha diagnóstica se hace por la visualización de los vasos que laten en la bolsa amniótica,
como ven acá, está cerquita al cuello. Y el tratamiento es una cesárea de urgencia, ¿sí? Cesárea de urgencia. Hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran consultar? ¿Todo claro, chicos? Sí, doctora. Todo claro, doctora. Ok. Bueno, entonces, volvemos a repetir. Las patologías que estuvimos repasando la semana pasada y hoy deben saber cómo diagnosticar, cuál es la manifestación clínica, cómo tratar y cuáles son las posibles complicaciones, ¿sí? Sí o sí deben manejar eso. Para que en caso de que si les presenta caso clínico, ustedes puedan saber qué diagnóstico darle o cómo tratar, ¿verdad? No sé cómo se va a presentar, pero dependiendo. Generalmente suelen preguntar tratamiento o diagnóstico. También suele haber preguntas directas, entonces, de igual manera yo ya les preparo como para una o de la otra forma, ¿sí? ¿Estamos? Vamos a ver qué tal rinden este fin de semana. Espero que rindan súper bien, que son muy inteligentes todos. ¿Está? Sí, gracias, doctora. Dale. Que tengan buenas noches y tengan un buen examen el fin de. ¿Estamos? Chao, chao. Gracias, doctora, igualmente. Buenas noches, doctora. Chao, chao. Buenas noches.